Es mediados de los años 50 y el principal rival de Ford Motor Company, General Motors, se está comiendo las ventas con una amplia variedad de autos, cada uno dirigido a un nivel de precio distinto. Es por esta época cuando las compañías automotrices estadounidenses logran convertir el automóvil en una extensión de tu estilo de vida. Seguramente el nivel de éxito en la vida se mide por el tamaño de tu automóvil, ¿no? Así como iba subiendo la escalera corporativa, también iba subiendo la escalera Sloan en GM. Obrero de fábrica, empiezas con un humilde Chevrolet. Líder de equipo, aquí tienes un Oldsmobile. Director general de la empresa, date el lujo, tras toda una vida de trabajo, de un reluciente Cadillac. Un auto para cada bolsa, y Ford envidiaba eso. Verás, Ford solo tenía 3 marcas, la de bajo precio, Ford, la de precio medio, Mercury, y la tope de gama, Lincoln. Ford no tenía una escalera tan bien segmentada como GMI, encima, las 3 divisiones se estaban acercando demasiado entre sí en rango de precios. El público comprador se estaba moviendo hacia el mercado más alto y GM tenía los autos correctos para ofrecer. Pero cuando los clientes querían cambiar su Ford por algo mejor, terminaban comprando un Oldsmobile, no un Mercury. Algo había que hacer. El desarrollo de una organización de ventas minorista fuerte, agresiva y rentable. A mediados de los 50, Ford lanzó una estrategia para convertirse en el segundo General Motors, con una línea de marca similar. Planeaba lanzar 2 nuevas marcas. Una era la división Continental, que atacaría el campo del ultralujo y competiría contra Cadillac, contra la nueva división Imperial de Chrysler e incluso contra Rolls-Royce. Pero fue una aventura corta, aunque hermosa, porque Ford perdía alrededor de $1,000 por cada coche vendido. La división acabó siendo eliminada. La otra era una marca que se ubicaría entre la Mercury de gama media y la Ford de gama baja. La marca Ford se volvería aún más accesible, bajando un poco de nivel, Mercury subiría un poco en el mercado, y lo mismo haría Lincoln. El hueco que quedaba en medio sería llenado por esta nueva marca. Esta marca iba a pegar justo en el punto dulce donde estaba el dinero en ese momento. Clase media y jóvenes profesionales en ascenso que ya estaban hartos de conducir su Ford básico, pero que aún no podían pagar un lujoso Lincoln o Mercury. Todavía. Esta sería la marca que cerraría la brecha y mantendría a esos compradores dentro de la familia Ford. Ahí es donde reside la gran oportunidad competitiva para ustedes y para nosotros. Tan pronto como 1955, la gente de Ford se puso a trabajar para dar forma a esta nueva marca. El proyecto fue bautizado como E-Car, abreviatura de Experimental Car. ¿Pero qué se suponía que debía ser este nuevo coche? Hacía tiempo que ninguna empresa lanzaba una marca completamente nueva desde cero. Todas las marcas existentes ya eran nombres muy establecidos, así que ¿cómo iba esta nueva marca a ser única y diferente? Ford realizó una amplia investigación entre el segmento demográfico al que quería apuntar, los jóvenes profesionales urbanos. O al menos, eso decía Ford que había hecho a mediados de los 50, una época en la que el sol siempre brillaba, el césped siempre estaba verde y los autos eran más brillantes y futuristas cada año. Naturalmente, la respuesta de esos jóvenes profesionales fue, querían un coche que llamara aún más la atención, con un diseño muy reconocible, tecnológicamente avanzado y con un nombre llamativo. Para que entiendas lo que Edsel significa para ti. El nombre fue un reto. Un buen nombre solo aparece una vez. Una de las fuentes mencionaba que el nombre debía emocionar al público, pero sin alarmarlo demasiado, debía diferenciar al nuevo vehículo de las etiquetas Ford, Lincoln y Mercury ya existentes, pero a la vez mantenerlo claramente dentro de la misma gran familia. Tenía que cumplir con todo tipo de requisitos, desde empezar con una letra que se viera bien en el emblema del cofre, hasta no rimar con nada vulgar. En resumen, debía pertenecer a Ford. Pero no sonar como un Ford. El comité del proyecto quería un solo nombre sólido, pero recibió más de 6,000 propuestas después de un concurso interno entre empleados de Ford, organizado por la agencia de publicidad de la casa. Eso no iba a funcionar. Luego, uno de los miembros del consejo contactó a una escritora y poeta llamada Marianne Moore, una especie de espíritu libre,
encargada de idear un nombre que evocara una sensación visceral de elegancia, velocidad, tecnología avanzada y diseño. Y sí, hizo una lista de nombres, pero uno se preguntaría si eso era realmente lo que Ford esperaba. Te dejo juzgar, los nombres iban desde Ragnar Razor hasta Pluma/Diagonal Piluma, pasando por Hurricane Rondeau o Varsity Stroke, y todo lo imaginable en medio. Tampoco iba a funcionar. Ahora quedaban 2 años para la fecha de lanzamiento y el auto seguía sin nombre. Había que decidir. Fue el presidente del consejo, Honest Bridge, quien sugirió: ¿por qué no lo llamamos Edsel, como el hijo de Henry Ford? Al fin y al cabo, ya lo llamaban Icare desde el inicio. El nombre se quedó, pero encontró fuerte resistencia por parte de los hijos de Edsel Ford y fue muy discutido incluso dentro del comité del proyecto. Se podría decir que esta nueva marca se construyó sobre sólidos cimientos de confianza dentro de los niveles corporativos de Ford, irónicamente. Esperamos que nos ayuden a mantenerlo en secreto hasta después de la presentación al público. Mientras tanto, los diseñadores trabajaban duro para crear un coche que cumpliera todos los demás requisitos surgidos de las encuestas. Para 1957, el proceso de diseño había terminado y la máquina de marketing de Ford se puso en marcha. De cara a la gran revelación, Ford montó una campaña publicitaria masiva para calentar a su público objetivo. Durante 2 años, cada cierto tiempo se filtraba algo en la prensa escrita anunciando que se venía un coche revolucionario, completamente nuevo, como nada que hubiera en la carretera. Los autos se mantenían ocultos de todas las formas posibles, incluso en las salas de exhibición estaban cubiertos, como si ni los concesionarios supieran que iban a vender. Esto podía sonar genial, pero en esos años el público comprador se iba acostumbrando a los grandes salones del automóvil y desfiles, donde podía echar un vistazo a lo que venía gracias a los concept cars. Ford, sin embargo, optó por otra vía: el Edsel seguiría siendo un secreto absoluto hasta su gran revelación. ¿Por qué? Porque Ford estaba convencido de que el coche era tan bueno que prácticamente se vendería solo el día que llegara a los concesionarios. Después de todo, Ford había hecho su tarea y había creado un coche que era exactamente lo que los jóvenes profesionales pedían. Esto no podía fallar. Así, el 4 de septiembre de 1957 fue declarado ID, el día del Edsel, el día de la gran presentación del coche que iba a cambiar la industria automotriz para siempre. De repente es 1961, toma eso, Chrysler. Incluso se creó un programa de televisión especial, The Edsel Show, para celebrar el gran estreno. Una noche, esos jóvenes profesionales podían sentarse frente a sus nuevos televisores y ver a grandes estrellas del momento en un show en vivo, todo girando alrededor de la presentación del misterioso E-Car, el coche que jamás habían visto, el coche que Ford estaba convencido que comprarían casi a ciegas. Y ahora, el momento que estoy seguro que todos han estado esperando: un vistazo al miembro más nuevo de la familia de autos finos de Ford, el Edsel. El auto que ya estaba haciendo historia para Ford Motor Company. Un coche nuevo y diferente en todos los aspectos, pero con un elemento clásico de conservadurismo en su estilo que le dará un atractivo máximo. ¿Vale, esto era todo el alboroto? ¿Esto era? Sí, se ve bien, supongo. Pero la parrilla, ¿qué pasa con esa parrilla? Se ve rara. Además, detecto un ligero aire de Ford en las líneas de la carrocería. ¿No se suponía que era un coche totalmente único? ¿Dónde están las enormes aletas traseras? Parece un Ford después de un accidente. ¿Y esos botones en el volante? ¿Y esto es más caro que un Mercury? ¿O más barato que un Ford? ¿Qué es exactamente? Estas eran algunas de las reacciones de los compradores confundidos. ¿Estaba este coche, el Edsel, a la altura del hype que Ford había creado? En papel, sí. En la realidad, no. Ni de cerca. Ford tenía la desfachatez de proyectar ventas de 200.000 Edsel al año, esos son unos 600 Edsel al día. En la primera semana, que se suponía que sería la semana más fuerte, los concesionarios Edsel lograron vender unos 350 al día, y ese fue un récord que jamás se superó. A partir de ahí, todo fue cuesta abajo.
Porque lo que el público realmente veía era un coche que, sí, se veía contemporáneo, tenía un interior curioso y algunos trucos tecnológicos, pero eso era todo. No era una nave espacial. No venía del futuro. No era lo que Ford había prometido. Pero claro, ¿qué esperaban exactamente las personas? Las expectativas estaban por todos lados. Nadie sabía bien qué esperar. ¿Sabes qué más estaba por todos lados? Las razones que se dieron para explicar por qué Edsel fracasó tan horriblemente. Y no fue solo por la parrilla. Déjame guiarte por todo lo que estuvo mal con el Edsel. Confiamos tanto en su éxito como en el nuestro. Una de las primeras cosas que no salió según lo planeado fue que el coche no estuvo a la altura de las expectativas que la propia Ford había creado. Ford estaba convencido de que sería un éxito porque marcaba todas las casillas correctas según las encuestas, pero lo que realmente pasó fue que Ford preguntó a la gente que querían comprar, pero nunca comprobó si les gustaría verlo en la realidad. Un producto puede, en papel, cumplir todos los requisitos que se han encuestado, pero la forma final puede no conectar con esas expectativas, como pasó con el Edsel. Tenía un interior radical y moderno, pero con problemas de calidad. Tenía un diseño radical y fácilmente reconocible, pero para muchos era feo. Sí, se podría decir que el frente con la parrilla vertical causaba una impresión duradera, así que en ese sentido cumplía su objetivo. Pero la pregunta es, ¿era eso algo bueno o algo malo? La disponibilidad de un producto excepcional a un precio competitivo. Entonces, el coche era menos de lo esperado, pero, ¿qué se suponía que fuera este coche, exactamente? Si se hubiera llamado Luxury Liner 5000 o Planet Venture 3000, sería fácil entenderlo. Pero el nombre Edsel no le decía nada a nadie. Y lo mismo pasaba con su precio. ¿Se suponía que fuera más lujoso que un Mercury? ¿Más barato que un Ford? No. Era una marca que intentaba cerrar la brecha entre Ford y Mercury. Pero ni siquiera logró eso. Los precios del Edsel se empalmaban enormemente con los de los modelos Ford y Mercury existentes. Lo que se suponía que iba a crear y llenar un hueco entre Ford y Mercury, terminó convirtiéndose en una marca que competía directamente con estas dos. El Edsel más barato tenía prácticamente el mismo precio que un Ford bien equipado o que un Mercury básico. Y el Edsel más caro costaba más o menos lo mismo que un Mercury con muchas opciones. Entonces, ¿por qué arriesgarte a comprar un auto de una marca que nunca habías oído, si podías conseguir algo conocido y confiable de una marca ya establecida? Y demasiada poca atención a la venta del producto y el servicio al cliente. Ok, supongamos que somos compradores aventados y decidimos comprar un Edsel. La verdad es que sí era un coche con una lista impresionante de características y gimmicks, un velocímetro en cúpula que giraba, con aviso de alta velocidad. Frenos autoajustables, advertencia de bajo nivel de combustible, apertura remota de la cajuela, y varias cosas más. La estrella de todo esto era el sistema Teletouch Drive. En una época en que las transmisiones automáticas se estaban volviendo la norma, las marcas buscaban formas de revolucionar la manera de seleccionar las marchas. Ford lo hizo montando un sistema de botones para la transmisión integrados en el volante. Pero fue el clásico caso de tecnología adelantada en el momento equivocado. El motorcito detrás de los botones era demasiado débil para mover el mecanismo de forma fiable, lo que resultaba en un proceso raro y poco natural para cambiar de marcha. Los cables iban demasiado cerca del colector de escape, caliente y bonito, así que se derretían, con todas las consecuencias que eso implica. Y algunos conductores presionaban el botón equivocado al intentar tocar el claxon en una emergencia. Querías pitar y terminabas cambiando de marcha. En vez de evitar un accidente, salías con la transmisión destruida. Y había más pequeños gremlins. Algunos dueños reportaban que la cajuela filtraba agua después de lluvias fuertes, la dirección asistida a veces dejaba de funcionar y en general había muchos ruidos, vibraciones y crujidos en el auto. La causa principal era que Ford no montó una fábrica aparte para producir los Edsel. En lugar de eso, se fabricaban en las mismas plantas que los Ford y Mercury, y ni siquiera tenían una línea de producción propia.
Por cada 60 Ford construidos, los trabajadores tenían que cambiar el flujo normal, armar un Edsel, y luego volver a Ford o Mercury. Esto era bastante confuso y provocó muchos errores, con acabados y ajustes de mala calidad. Incluso corrían rumores de que algunos obreros, molestos por tener que trabajar en los Edsel, tiraban deliberadamente un tornillo o algo dentro de la puerta para que sonara y molestara al cliente cuando manejara. Un análisis detallado de las perspectivas de la economía nacional y del mercado automotriz para 1958. Aquí llegamos a algo que sí afectó al Edsel, pero que no fue culpa directa del coche, salió justo en el peor momento. Hacia 1958, Estados Unidos sufrió una recesión breve pero fuerte, y de pronto el público empezó a interesarse más en coches pequeños y de menor consumo de combustible. Las marcas de autos de precio medio fueron las más golpeadas en esa recesión, la gente se fue a modelos más baratos o a autos compactos europeos. Buick, Dodge y Mercury sufrieron bastante, y compañías como Packard, Studebaker y De Soto apenas sobrevivieron, si es que sobrevivieron. Edsel, siendo una marca de precio medio, quedó atrapada justo en el centro del problema, y su consumo era bastante malo incluso para los estándares de los años 50, lo cual ya dice mucho. Hola, soy Bob McNamara, vicepresidente de grupo a cargo de las divisiones de autos y camiones de la compañía. Robert M. Namara, este hombre de aquí, jugó un papel clave en todo este lío. M. Namara se ganó su fama a finales de los 40, cuando ayudó a sacar a Ford del pantano financiero en el que estaba. Para finales de los 50, era una figura respetada con mucha influencia. M. Namara era un verdadero bean counter, un financiero puro. Ideal para dirigir, y también para arruinar una empresa. Para él, los autos no eran más que números en una hoja de cálculo, y el cliente debía recibir valor por su dinero. Los autos eran transporte, no un sueño, ni una experiencia, ni nada de esas cosas de marketing. En su mundo ideal, seguiríamos manejando Ford Falcon hasta el día de hoy. Desde el principio, M. Namara estuvo en contra de la creación de la nueva marca que terminaría siendo Edsel, tampoco era fan de las divisiones Mercury y Lincoln. Canceló la división ultra lujosa Continental y, en cuanto empezaron a llegar las malas noticias, el siguiente objetivo fue Edsel. Para recortar costos, M. Namara ordenó que los Edsel de los años siguientes se construyeran solo sobre carrocerías existentes de Ford. También redujo el presupuesto de publicidad de la marca. Un año después, M. Namara tuvo una plática con Henry Ford II y lo convenció de eliminar por completo la marca Edsel, o sería como un tren sin frenos rumbo a un cañón financiero. La idea fue aceptada. Con un elemento clásico de conservadurismo en su diseño que le dará un atractivo máximo. Guardé lo mejor para el final, porque esto no sería un episodio de That's All Reviews si no profundizáramos en el diseño del auto. La versión resumida de la historia del Edsel es, fracasó por su parrilla horrible. Fin. Pero, como ya viste, hubo muchas más razones, y lo mismo aplica a su diseño. ¿Qué hace a este diseño tan controvertido? ¿De dónde salió esa parrilla vertical? Todo empezó a mediados de los 50, cuando los diseñadores se tomaron muy en serio la consigna de tiene que verse único. Se fijaron en los autos que había en el mercado y se dieron cuenta de que la mayoría tenían un frente con énfasis horizontal. Entonces pensaron, ¿y si el nuevo Edsel tiene un énfasis vertical? Una pieza de diseño que destaque. Esa fue la idea base de los primeros bocetos y lo que eventualmente terminó siendo la parrilla que conocemos hoy. A lo largo del proceso, los diseñadores jugaron con faros sencillos, dobles más bajos, dobles más altos, faros ocultos y distintos patrones de parrilla. Al final se quedaron con esta combinación. Y como ya hemos dicho, mucha gente dice que lo que no funciona es la parrilla, que parece una cabezada de caballo, un asiento de inodoro o incluso ciertas partes íntimas femeninas. Lo que puedo decir es que no es solo la parrilla. También es la combinación con los faros dobles, colocados hasta las esquinas exteriores. El frente, en conjunto, termina pareciéndose a Sid, el de la película La Era de Hielo. ¿Y por qué se ve tan raro? No es como si una parrilla vertical fuera algo inédito.
Muchas marcas europeas la usaban en esa época y se veían bien. Y tampoco es que el auto pueda vivir sin parrilla. Si la quitas, el Edsel parece el auto americano más genérico de 1958. La parrilla realmente hace, o en este caso, rompe el diseño. Pero no termina ahí. Las versiones Station Wagon tenían una parte trasera única, con calaveras en forma de boomerang apuntando hacia adentro. Eso confundía a algunos conductores. Cuando el coche ponía la direccional hacia la izquierda, la calavera apuntaba hacia la derecha, y viceversa. Un año después, en 1959, el Edsel recibió un facelift. Y aunque personalmente no me gustan los modelos 58, sí creo que los 59 se ven mucho mejor. La parrilla es menos invasiva y los faros están más bajos. Si vuelves a quitar la parrilla en los 59, el Edsel se ve muy contemporáneo para principios de los 60. Casi todos los autos de ese tiempo terminaron con un diseño donde los faros iban envueltos por la parrilla, y Edsel fue el primero en hacerlo en 1959. En ese sentido, hasta estaba adelantado a su tiempo. Para 1960, en un intento de reducir aún más los costos de desarrollo, se decidió simplemente modificar la carrocería ya existente de Ford. En un diseño inicial, el auto todavía tenía una pieza vertical de parrilla bastante marcada, pero el diseño final mostró algo interesante, un tema de parrilla dividida. ¿De dónde salió eso? Hasta ese momento, solo Pontiac había jugado con esa idea, en 1959. Una de las aventuras más gratificantes en la historia del automóvil. Tras apenas un año intentando vender Edsel, quedó muy claro que la cosa no estaba saliendo como se esperaba. Ford esperaba vender al menos 250.000 Edsel para llegar al punto de equilibrio, pero solo consiguió vender alrededor de la mitad. Ford perdió unos $350 millones con el fracaso llamado Edsel. Eso es dinero de 1959, ajustado a hoy, son unos $2.400 millones. Ford aceptó la realidad de este enorme fiasco y ordenó, a finales de 1959, que Edsel dejara de existir. La producción se detuvo y los concesionarios intentaron vender lo que quedaba en inventario. Ford incluso ofreció un descuento de $300 en modelos nuevos de Ford si entregabas tu Edsel a cambio. Para 1960, Edsel había desaparecido. Buena suerte de parte de todos nosotros en Ford Motor Company. Edsel se fue, pero, ¿qué habría pasado si Ford hubiera insistido en mantener la marca? ¿Hubo intentos de rescatarla? Sí que los hubo. Antes de sugerir la eliminación total de la marca, MC Namara vio una oportunidad de convertir a Edsel en una marca de bajo costo o, al menos, en una línea de compactos un poco más premium. Tras la recesión de 1958, los autos compactos se pusieron de moda. En Ford, estaba claro que el Falcón era la respuesta a ese problema, y fue un éxito de ventas. El Falcón era el hijo favorito de MC Namara. Pero, ¿y si te dijera que originalmente Edsel también iba a tener una versión modificada del Falcón? Ese auto se iba a vender como Edsel Comet. Aquí se ve un primer intento de crear el Comet, básicamente mutilando un Ford Falcon. Esa idea no convenció, así que los diseñadores propusieron otra cosa. Y ahí vuelve a aparecer ese tema de parrilla dividida, muy parecido al de otro compacto, el Pontiac Tempest, incluso en el estilo de los emblemas. Pero en ese momento se anunció que Edsel sería cancelada, así que, ¿para qué molestarse con un frente familiar para Edsel si la compañía ya estaba muerta? El resultado final fue el Comet de 1960, llamado simplemente Comet hasta 1962, cuando el auto pasó a la división Mercury y se convirtió en el Mercury Comet. El tercer y probablemente más importante factor que afecta nuestro futuro. Voy a terminar con esta pregunta: ¿qué hubiera pasado si Edsel siguiera existiendo? Es un ejercicio de diseño interesante imaginar cómo habría evolucionado en décadas posteriores. Yo intenté hacerlo una vez, haciendo un render digital en un juego de diseño de autos, y esto es más o menos como creo que se habría visto en los años 70, poco más que un Ford Galaxy reempacado. Y en algún lugar del mundo, hay alguien manejando un Ford Crown Victoria fuertemente modificado, con parrilla de Edsel.
Eso sí que es cool. Pero todo esto no deja de ser un sueño. Excel no va a volver jamás, y quizás sea mejor así. Se gastó dinero, y se aprendieron lecciones. Si te gustó esta historia automotriz, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video con las mejores historias del mundo automotriz. Nos vemos mañana. Hasta pronto.